Muy bien, hermanos, por la gracia de Dios, otra vez podemos confortarnos, consolarnos en la palabra. No hay otra cosa que lo haga. No hay otro consuelo más excelente que aquel que proviene del Espíritu Santo, que es el Consolador. Todo lo demás caduca por inconsistente y por incompetente. En la carta a los Hebreos, el Nuevo Testamento, quería leer con vosotros Hebreos, el capítulo 11 y 12. Pero en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice la palabra de Dios, yendo directamente a la experiencia que nos refiere el capítulo 12. En el 36 dice otros, luego de hablar a aquellos que habían apagado fuegos impetuosos, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y en el 12.1 dice, por tanto nosotros también, esa expresión por nosotros también, no olvidemos que viene del capítulo 11, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. La escritura en su unidad perfecta, pues no hay nada, ningún pasaje que sea independiente por sí solo, no hay ningún versículo independiente, aislado del resto. La ley de oro de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y la ley que rige todo esto es que un versículo no puede contradecir al resto de toda la Biblia. Pero el resto de toda la Biblia no puede contradecir a ese versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz, es una y única. Claro, por supuesto que hay dispensaciones, que sí, por supuesto. Una cosa es la dispensación de la inocencia, antes de pecar a Adán y Eva, y otra es la dispensación de la gracia, y otra será la dispensación del reino, y otra fue la de la ley, y otra fue la del gobierno humano. Son distintos periodos que Dios trató con el hombre, donde por la revelación progresiva Dios
puso al hombre a prueba en función de la revelación de ese momento, para que el hombre obrara de acuerdo a lo que Dios había establecido para ese tiempo. Y bueno, acá tenemos que el apóstol escribe a los hebreos. Este es otro tema muy controvertido. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que no fue el apóstol Pablo, el autor de la carta a los hebreos. Y bueno, y se desvanecen en sus discursos y tratan distintos puntos de vista y se generan algunas controversias sobre ese punto. ¿Qué es lo de menos? Todos los que son profundos conocedores de la palabra de Dios y hermanos fieles, en todos los tiempos y en todos los idiomas, han concordado que por las características de la carta a los hebreos, comparada con las otras cartas apostólicas del apóstol Pablo, tiene la misma característica del idioma. Concuerdan expresiones en cuanto a palabras y en cuanto a grupo de palabras, oraciones, en cuanto a grupo de oraciones que dirían, serían los parte de los capítulos, concuerdan con la forma que tenía el apóstol Pablo de escribir, que no era la del apóstol Pedro, ni la de Santiago, ni la de Judas. Los que conocen griego y son hermanos fieles, todos dicen que el griego que usaba el apóstol Pablo era un griego exquisito, un griego muy, 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 muy refinado, muy, muy culto. Obviamente el apóstol Pablo tenía una formación que no tenía el apóstol Pedro, una formación natural. Y el griego del apóstol Pedro dice que era griego, sí, pero con otras expresiones que no se ajustaban a las que usaba el apóstol Pablo. Obviamente, palabra inspirada de Dios, las cartas apostólicas del apóstol Pablo, como las cartas de Pedro, como Juan, como Judas, como Lucas, como Mateo, como Marcos, y como todas las sagradas escrituras. Más allá de ese tema que es, diríamos, anecdótico, la unidad de la palabra de Dios planteaba a los hebreos, a aquellos hermanos que eran judíos por linaje, pero que habían aceptado y conocían al Señor Jesús como su Salvador, y que formaban parte, igual que nosotros, de la misma iglesia de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Y justamente en la carta a los hebreos, el apóstol menciona aspectos y situaciones que no mencionan las otras cartas, porque las otras cartas, algunas de ellas fueron escritas a hermanos gentiles, no judíos, que no tenían un conocimiento del Antiguo Testamento como tenían los hebreos. Entonces, obviamente, este capítulo 11 no se lo escribe a nadie más que a los hebreos. Con todos estos personajes, todos estos nombres, hombres y mujeres, eran conocidos de los hebreos. Conocían perfectamente bien a qué se refería, aun cuando no eran mencionados por nombres, pero que habían participado de estos hechos. Y tenían características muy especiales que habían vivido, y da esta porción que leímos del capítulo 11 como una introducción al capítulo 12, en lo cual, luego de plantear las terribles experiencias, cuando dice que unos fueron estirados, es que lo ponían en unas máquinas que se llamaban potros, en donde los ataban de las manos y de los pies, y luego en los extremos había unos rodillos que empezaban a estirar, a estirar, a estirar, hasta que las articulaciones de hombros, de caderas, de rodillas, se descoyuntaban totalmente. Esos eran estirados. Y mientras los iban estirando,
De a poquito, los iban instando a que renunciaran a Cristo. Y si no lo hacían, otra vuelta. Y claro, llega un momento que morían porque el dolor era insoportable y porque se producía un, un terrible destrozo de articulaciones y muchas articulaciones están vinculadas con venas, con arterias. ¿Eh? Donde rompe la articulación, rompe la arteria y se acabó todo. ¿No? Bueno, eso estirados, cuando dice acá estirados, no aceptando el rescate. Los estiraban y no aceptaban el rescate. ¿Sí, no? El rescate, te sacamos de esto, pero tú renuncias a la fe en Cristo. Y te rescatamos de esta situación. No, otra vuelta, decía, otra vuelta. ¿Y ahora qué? No, otra vuelta. Oh, ya está, no den más vueltas porque ya este murió. No aceptaban el rescate. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Apedreados, aserrados, con una sierra, cortándolos de a trozos. Bueno, está aquí para que lo conozcamos, pero no solamente para que lo conozcamos, porque si no, esto es una información histórica de lo que pasó y ya pasó, pero ya está. No, no, porque está poniendo la introducción al capítulo 12. Otros, ¿cuántos? Es en plural. Otros, por lo menos precisamos dos. Si no, es singular. Otros, ¿cuántos? Dos, tres, cuatro, 20. Otros, no importa cuántos. Otros, vituperios, azotes, aserrados, apedreados, muertos a cuchillo, es decir, atravesados por una espada. Se juntaban de esta manera. Cuando vinieron de acá para allá, otros, esta otra forma de vida terrible, de acá para allá, vagando entre las montañas, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esto es con hermano. Y aunque muchos no fueron parte de la iglesia, estos otros, fueron parte de la iglesia, eran personajes del Antiguo Testamento, no lo dice, pero no importa si era, de dónde, en qué tiempo vivieron. Están en la carta a los hebreos, está dirigida a los hebreos a los cuales conocía el apóstol Pablo, pero vivieron estas experiencias. Y bueno, por tanto, después dice el verso 12, por tanto nosotros también, es decir, que por tanto, el por tanto que está diciendo de lo que dije en el capítulo 11, por tanto, de lo que acabo de decir, está diciendo, por tanto, nosotros también nos involucra, no dice nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, vamos al texto este que nos ocupaba en los días pasados, ¿no? Del 11, del 1 y el 2, del capítulo 12. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto pareciera que es menos cruento, ¿verdad? Que ser aserrado, que ser estirado. Pareciera que fueran cosas distintas. Una cosa es que lo estiren un poco, otra es que lo atraviesen con una espada, y otra cosa es lo que me exhorta a mí, dice, pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Pareciera que esto, bueno, acá no corre sangre, acá no hay tormento, y acá es una actitud pasiva, podrían decir, es algo pasivo que nos mueve a poner los ojos en Cristo. Y ya está, y no pasa nada. Que por ahí esto lo hacemos, bueno, desde el sofá, desde algo reclinado, a la sombra. Aquí no ponemos los ojos en el cielo. Podría pensar alguien, yo prefiero esto, diría alguien. Bueno, cuidado. Cuidado porque si bien parece algo incruento, si bien da la idea de que esto es para privilegiados, porque otros anduvieron errantes por las cuevas, cubiertos de pieles de ovejas.
Y quizás esto lo podemos hacer desde un sofá con aire acondicionado o un sofá con calefacción. Y no tenemos que andar. Entonces ellos me dicen, mire qué diferencia, esto es mucho mejor. Bueno, cuidado, cuidado que no es tan así, no es tan así. Porque cuando alguien toma conciencia de que está en medio de una grande nube de testigos que no vemos, que no se ven, y no pensemos en los hombres, es lo de menos. Están incluidos los hombres, pero son los que menos cuentan. Hay otra grande nube de testigos que no se ve, que son ángeles, principados, potestades, demonios, el mismo Satanás y el mismo Señor a la cabeza de todos ellos, que son testigos de nuestra actitud, la que nos toca vivir a nosotros hoy, como ellos fueron testigos de aquellos que andaban errantes. También tuvieron aquellos una grande nube de testigos, porque el que andaba por las montañas, los valles, errantes, como lo único que tenían para cubrirse era una piel de oveja, pasando hambre, alguien diría, estoy solo, o quizás acompañado por alguno, pero no más, estoy solo. No, no, ellos también tenían una grande nube de testigos. Eran testigos de ese testimonio imperceptible a los hombres, porque pasaron quizás desapercibidos durante mucho tiempo, el que anda por las cuevas, escondido en las cavernas de la tierra, no tiene muchos testigos visibles, pero desde el cielo se ve todo eso. Y entonces, cuando alguien toma conciencia de eso y se sustenta, como se sustentaron aquellos. ¿Cómo se sustentaron aquellos? ¿Cómo aguanta una persona morirse en sí? ¿Cómo puede alguien con una piel de oveja, errantes, sin saber cuándo va a poder comer, a ver qué consigue? O si tiene que comer raíces, porque es lo que puede comer. ¿Y cuánto dura esto? ¿Cuánto? ¿Una semana más? ¿10 días más? Se enfermaban y enfermos y en esas condiciones. Señor, ¿cuánto falta? ¿Cuánto dura esto que no puedo más? Bueno, pero es lo que Dios dispuso para mí. Y viven en esas condiciones. Porque Dios se lo permite. Y alguien diría, ¡ay, qué suerte que tenemos nosotros! Cuidado, no suerte, no tanta, ¿eh? Porque Dios los honró, dándole la posibilidad de vivir de esa manera. Y alguien pues, en esa manera podría decir, ay, si Dios me librara y pudiera estar en una casa, pudiera estar en otras condiciones, mucho mejores. Yo hago una pregunta, ¿mejores? Sí, hay un sí y un no. Son mejores, sí, porque claro, estando resguardados, teniendo un techo, teniendo donde acostarse, teniendo alguna cosita para comer y alguna mantita para taparse en la noche, obviamente que es mucho mejor, sí, pero hubieran perdido aquel privilegio. Porque cuando dice acá la Escritura, hermanos, en este capítulo 11, en el versículo 39, y todos estos, ¿quiénes son todos estos? De todos los que viene hablando desde el capítulo 1, desde el verso 1. Todos estos, los que estuvieron errantes, maltratados, angustiados, todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Pero de los cuales también me dice la Escritura que el mundo no era digno, de los cuales en el verso 38, el mundo no era digno de esos hombres y mujeres. El mundo no era digno de que esos hombres y mujeres estuvieran en el mundo. El mundo no era digno de tener a esos hombres y mujeres sobre la faz de la tierra.
no era digno. Y Dios le dio la dignidad de vivir esa vida y les honró viviendo esa vida. Entonces cuando luego dice, bueno, corriendo la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y ahora hay que ver este otro lado de la puerta, porque una puerta tiene dos lados, ¿sí? Hay un corito que cantamos que dice, una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera. ¿De qué lado estás? ¿Mm? La puerta tiene una parte de adentro y una parte de afuera. El que está de la parte de adentro está de adentro, y el que está de fuera está para ver si entra. El que está del lado de adentro ya entró. Y es la misma puerta, pero tiene dos lados. Bueno, este es el otro lado que vamos a ver. El lado donde erróneamente se puede pensar que es más sencillo. Y no lo es. Alguien diría, hermano, usted está loco. Usted no va a comparar mirar al Señor, puesto los ojos en el Señor, para andar errante por las cuevas. Es que yo no lo estoy comparando. No lo estoy comparando porque es la misma experiencia, pero vista desde dos puntos de vista. Errantes por las cuevas, por las cavernas de la tierra, cubiertos de pieles de ovejas, es modelito que hoy no se usa, no se lleva ese. Eso no marca tendencia, cubierto de piel de oveja. Pero eso que Dios les proveyó, esa experiencia, y la que nos es propuesta a nosotros hasta ahora, es esta otra, y que puede parecer más sencilla, puede parecer más fácil, pero en un mundo implacable como el que vivimos, cuando alguien quita los ojos del mundo y los pone en el Señor, vivirá la experiencia de lo que es el hacer y el accionar del mundo sobre él en la medida que Dios se lo permite. Esto que parece mirar al Señor, dice, esto es muy sencillo. No, porque puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, implica algo que es terriblemente difícil. No esto, pero terriblemente difícil lo que implica esto. Implica quitarlo de todos los demás y de todos los demás. Puesto los ojos en el Señor, incluye olvidarse del resto y de todo lo que el mundo ofrece. Porque es absolutamente imposible y aún científicamente demostrado poder ver dos cosas al mismo momento con la misma focalización. Claro que yo estoy mirando a ustedes y veo la lámpara y veo a Anita al mismo momento. Es decir, puedo mirar dos cosas a la vez, o tres. Sí, pero no puedo focalizar la vista en Ana, en la lámpara y en la silla a la vez. No se puede. El campo visual nos permite ver las tres cosas, pero yo no veo detalles porque tengo que focalizar en una cosa para ver los detalles exactos de esa cosa que yo quiero ver. No estamos capacitados para fijar la mirada en dos cosas a la vez. No hablemos de tres, cuatro, cinco, seis, ni hablar. Pero en dos cosas a la vez. Porque para ver con detalles una, tengo que dejar de verla. Y para ver esa, tengo que dejar de ver la otra. Entonces, cuando pongo los ojos en el Señor Jesús, se desvanece todo lo demás. Y los hombres y el mundo no toleran que alguien haga eso. No lo tolera. La soberbia del mundo que está gobernado por Satanás, que cayó por soberbio, quiso ser como Dios. La soberbia del mundo, la vanagloria de la vida, lo vacío de la ilusión, porque la Biblia habla de vanidades ilusorias. No permite el diablo que un hombre
cometa la acción de quitarlo de su foco visual, espiritual, para poner los ojos solamente en el Señor. No estoy diciendo que va a andar con los ojos cerrados a todo. No, 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 no se trata de eso. Pero se trata de fijar las prioridades. Y entonces pone los ojos en el Señor y de todo lo demás que vaya surgiendo lo irá mirando circunstancialmente para atender en ese momento eso, pero sin quitar la voluntad y el deseo de ver solamente al Señor Jesús. Porque así se sostuvo Moisés, hermanos. Así se sostuvo Moisés. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, lo vamos a leer, lo dice. 11:27 de Hebreos. 11:27. Hablando de Moisés, dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Señor. Invisible está con mayúscula. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declara. No hay otra forma para Moisés ni para nadie. Se sostuvo, porque lo contrario a sostenerse es claudicar, es caerse estrepitosamente y vergonzosamente. El que se sostuvo y mantuvo la firmeza en Cristo, que era la promesa del que iba a venir, y que se sostuvo solamente sobre la base de lo que Dios había prometido, como viendo a aquel que nadie ha visto jamás. ¿Fue siempre así con Moisés? No. En un momento no fue así. Cuando Moisés se enojó y en vez de hablarle a la roca, la hirió 2 veces con la vara, porque el pueblo lo sacó de quicio. Y la roca dio agua, como la vez que la primera, dio agua. Pero Moisés no entró en la tierra prometida, porque en ese momento no se sostuvo como viendo al invisible, miró la situación, miró a los costados, el pueblo lo sacó de quicio, tenía la vara y hirió a la roca 2 veces. ¿Todo eso se puede explicar? Sí, es todo explicable. ¿Y quién va a condenar a Moisés? Un hombre que condujo un pueblo de cientos de miles de personas por el desierto y todo el mundo quejoso y todo el mundo quejándose y todo el mundo reclamando y que lo quisieron apedrear a él y a Aarón. Alguien diría, bueno, pero ahí, pobre Moisés, también Moisés, ¿no? No, Dios te dijo, no, no, se acabó, no entrarás. Porque Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, boca a boca, y a las claras. Y al que mucho se le da, mucho le he vuelto a demandar. Entonces Moisés, el Señor no le permitió, no le toleró el hecho de que se diera el lujo de él. Es un juicio, Moisés. Yo estoy loco, voy a juzgar a Moisés, por favor. Estoy simplemente viendo hechos. Se sostuvo, por fe dejó a Egipto. Dejó a Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe lo que era dejar Egipto? Lo que era darle la espalda a Faraón. Habla de la ira del rey, el rey de Faraón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Había sido criado por la hija de Faraón. Vaya que si Faraón lo conocía a Moisés. Desde niño pequeño. Y ahora estamos hablando, cuando deja Egipto, estamos hablando de un hombre que tiene 40 años.
Así que hace un rato que lo conocía. Cuando llega la noticia a la corte, a Faraón, que Moisés se marchó, se desapareció. ¿Que se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? Claro. O pensamos que eso no trascendió enseguida, que Moisés se había ido, que Moisés ya no estaba, que Moisés, alguna información que se había ido al desierto de Madián. Y el rey que lo aplaudió, lo buscó para promocionarlo, no. Pero entró la ira al rey, se enojó Faraón, el que tenía el mando del mundo. Pero Moisés dijo, si se enoja, que se enoje. ¿Por qué? La explicación está en el verso 25 y 26. Escogiendo antes, Moisés, o el 24 si queremos, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Aquí está. Esta fue la elección de Moisés. Por eso Moisés dejó Egipto. Elogió antes, escogió antes, perdón, ser afligido con el pueblo de Dios. La identificación con sus hermanos, la identificación con los hermanos, que gozar de comodidades temporales de pecado. Y vaya que si en la corte de Faraón había comodidades, ¿eh? Se pasaba bien ahí. Aparte, estaba al nivel de nieto de Faraón. Lo crió la hija de Faraón, que lo encontró en el río. Nieto del dueño del mundo. Pero dijo, no, 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 no. Teniendo por mayores riquezas, aquí está la comparación, el vituperio de Cristo, que proféticamente lo conocía, que los tesoros de los egipcios. Todo eso porque miraba a la remuneración futura. Entonces me dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque el rey se va a enojar, el rey de este mundo se va a enojar. O no va a aplaudir, o no va a promocionar. El rey de Egipto era Faraón. Egipto es figura del mundo y Faraón es figura de Satanás. Bueno, ponen los ojos en Cristo y no le hablen de otra cosa, que bueno, inmediatamente pasa a ser un loco para todos, inclusive hasta para los hermanos, ¿eh? Para la inmensa mayoría de los hermanos. Este está loco el todo. Así quedan después de leer la Biblia. Como me dijo mi mamá pobre, de la quien guardo un recuerdo preciosísimo y un cariño que no lo puedo medir. Mi madre, que ya no está, que está con el Señor. Pero me acuerdo que un día mi madre me dijo respecto a un hecho que había sucedido cuando yo era muy joven, me dijo, ¿viste? Ya estás cosechando los primeros frutos de la Biblia. Cuando yo hacía poquito me había convertido. ¿Viste? Esto que tenés ahora, estás cosechando los primeros frutos de la Biblia. Me dijo mi papá, pobre. Pero bueno, fue lo que pensaba ella, ¿no? No sé, alguien que dice, no, mira, me hablen de otra cosa, y tiene su tesoro en Cristo, está loco, según el mundo. Pero cuidado, porque ahí empieza el problema, y va creciendo, porque reducida vuestro pensamiento a Cristo, nada más, el que sufrió tal contradicción de pecadores. Y en el verso 4 los ubica a los hebreos y a mí y a todos, y nos dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta la sangre, ahí está el martirio. Ahí está la muerte como mártir. De aquello que no aceptando el rescate y los estiraban en el potro y decían, no, bueno, otra vueltita, otra vuelta a la manija y, y a estirar un poquito más las articulaciones.
¿Y qué dice? ¿Qué hacemos? No, otra vueltita. Bueno, está. Bueno, y claro, y llega un momento que el cuerpo dice, no va más, y el Señor se lo lleva al cielo. No aceptando el rescate. ¿Cuál es el rescate? El rescate es que te vamos a liberar de esta tortura, quedarás libre. Sí, pero no voy a cambiar el manjar del cielo por la comida de los cerdos. Y les dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Resistido hasta la sangre. Por eso empieza en el verso 11 con lo que está diciendo. Aquellos que lo hicieron hasta la sangre. Combatiendo contra el pecado. ¿Contra qué pecado? Porque no dice contra los pecados. Dice combatiendo, el verso 4, ¿no? Así dice, combatiendo contra el pecado. El pecado de la incredulidad, hermanos. Ese es el pecado. Es el pecado de la incredulidad. Que fue lo que produjo la primera desobediencia. La incredulidad. Puedes comer de todos los árboles, pero de uno no. El árbol de la ciencia del bien y del mal, así fue instruido Adán y Eva. Claro. Y la incredulidad lo llevó a querer gustar de otras cosas que le eran propuestas por la serpiente. Incredulidad a lo que Dios decía. Y aceptar con fidelidad la palabra de mentira. Y por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y el pecado era muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí tenemos, combatiendo contra el pecado. En la incitación a la desobediencia. No, no, eso no es tan así. No, no lo puedes tomar así. Bueno, ya verás cómo te va a ir. Bueno, después hablamos, ya me contarás cómo te va. Y a veces el Señor permite que la situación, cuando esto se concreta, que alguien pone los ojos en el autor y consumador de la fe, deja todo el peso del pecado que lo rodea y corre la carrera que le es propuesta, a veces Dios permite que inmediatamente después las cosas vayan peor que antes, como prueba. Para que vengan todos con el dedo levantado a decir, ay, viste, ay, viste, no, yo te decía, a ver, mira lo que tienes. Ahora te va peor que antes. Ah, mira, ahí tienes los resultados. ¿Y ahora qué? A ver qué explicación me das. Ahora a ver qué te provee la Biblia. A ver esa fe que dices que tienes. Ya me contarás cómo arreglas esto. Cuando lo arregles me avisas. Y cosas mucho más graves. Y Dios lo permite. Porque esta experiencia, esto que dice el apóstol a los hebreos en el 12:4, aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, es la experiencia que Job dice, aunque me matare, ahí está la sangre, en él esperaré. En el 13:15 de Job. Aunque me matare, en lo extremo de lo extremo no se puede ir más allá. Voy a esperar en él. Y bueno, y viene la esposa de Job y conocemos, ¿no? Aún retiene tu simplicidad y dice, dice a Dios y muérete. Ya que bien, interesante. Has hablado como la más fatua de todas las mujeres. Bueno, ahí está, tenemos la versión del Antiguo Testamento y la versión del Nuevo Testamento. Resistir hasta la sangre. Ahí hay muerte, hermanos. Ahí hay muerte. Porque dice resistir hasta la sangre, pero no hay ninguna mención de que la resistencia pare la pérdida de sangre. Hay martirio, hay muerte por martirio, hay muerte violenta. Combatieron otros por la fe, dice un himno. El otro dice, aunque brame el mundo
con Satanás. Cuando les exhortamos a los jóvenes, ¿no? Contendamos jóvenes por la fe. Habría que hacer uno, dice, para que contendamos los viejos también por la fe y no demos pena al final de la carrera. Porque si los jóvenes tienen que contender por la fe, y tienen que contender por la fe, sin lugar a ninguna duda, ¿los viejos qué? ¿O los maduritos qué? ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va a parar? ¿Que presentamos que el currículum de experiencia? ¿Un diploma? No, acá dice resistir hasta la sangre, ese es el diploma. Y si no, vuélvete a casa, como fue en la antigüedad. Cuando iban a salir a la guerra, le dijo el profeta, aquellos que tienen miedo, no, para casa, no, a la guerra nada, porque van a apocar el ánimo de los soldados, de sus compañeros. Así que el que tiene miedo, para casa. De ir a la guerra con miedo, se perdió la guerra antes de salir. El que tiene miedo, a otra cosa. El que plantó viña y no comió de ella, vuelve a hacer porque así puede comer la vida tranquila. El que edificó la casa y todavía no, que se casó y todavía, para casa. Todos para casa, vamos. Es decir, que el que va a la guerra es aquel que tiene claro de que está llamado a eso y adelante. Bueno, ese vamos, con ese vamos. Todos los demás no, porque van a empezar por el camino a quejarse de que justo ahora que yo tenía ahora llaman a la guerra. Justo ahora que ahora le llaman a resistir hasta la sangre. Cuando yo estaba por entrar al seminario, justo. Estaba por graduar. Y ahora me llaman allá no hay graduación. A lo mejor lo que me espera es volver a una bolsa negra. Sí, claro, a lo mejor sí. O no. Pero el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Temáis, eso no está. Matan el cuerpo y llegan hasta ahí. Temed a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Así que hermanos, os dejo esto por aquí. Capítulo 11 es una introducción preciosísima para terminar en el verso 4, ¿no? Aún no habéis resistido hasta la sangre. Da una galería de héroes de la fe, héroes y heroínas, mujeres también, ¿no? Para decirle a los que habían quedado, tranquilo, porque algunos no me traería nada, por la expresión del verso 4, es posible que alguno dijera, bueno, pero nosotros hemos puesto la vista a Cristo y sí, bueno, nos faltan los bienes, se nos robaron los bienes, y dice, el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Y a lo mejor con esas cosas alguno habrá dicho, y bueno, ¿y qué más nos queda? ¿Qué más nos falta todavía? Porque ya con esto, ¿no? Yo digo que ya con esto, ¿qué más nos está faltando? Y es posible que ahí, el verso 4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, te digo, aún no habéis, lo que falta es eso, aún no habéis resistido hasta la sangre. Esto es lo que está faltando. Y bueno, si esto, no, vamos a parar por acá porque todo tiene un límite, dice la gente. En el mundo sí, en Cristo no. Porque si el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, todo tiene un límite, si íbamos todos al infierno de cabeza. Porque él hubiera puesto un límite. No, todo tiene un límite. Yo, no hay quien sea. Soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Al final, ¿qué? ¿Sí me tratan? No, ya no. Todo tiene un límite, como dicen los hombres. Pienso que no. Queridos hermanos, un saludo a todos. Esto no viene bien ni va bien, pero es lo que hay. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. No nos tocó quizás andar errante por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero a lo mejor nos tocó andar errantes entre la iglesia cristiana evangélica. Y sí, quizás es una posibilidad.
Yo estoy persuadido de que sí. Y que Dios nos ayude para no rechazar la experiencia, para seguir orando por todos los hermanos y para vivir la experiencia que haya que vivir en fe, no dudando nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Saludos a todos y hasta pronto, hermanos.